imeshapungua. Enyi viongozi wote, Teteni haki, walemavu wasinyanyasike. Buenas gente, en este caso el vídeo de hoy no va a tratar de una gran aventura, de muchos días, de largo camino, pero realmente tenía que hacer esto porque va a ser igual de impactante. Es un vídeo que básicamente lo voy a grabar en unas pocas horas, pero lo que tiene de especial es la temática y que estoy en un lugar para el cual el acceso es bastante complicado. Llevo meses para cuadrar esto y hasta ayer por la noche no he podido saber si me aceptaban, es decir, si me dejaban entrar o no. Por suerte he podido, nos han aceptado y aquí estamos, vamos a grabar. Hay mucho jaleo porque está lleno de niños, es un colegio, pero ahora os explico un poco más. Hi, I'm Damas Dele Surenge, the headmaster of Mwereni Primary School, which is situated in Kilimanjaro, Tanzania. My school started here in 1943. In 1989, we started a unit for the blind. Y realmente con las imágenes que habéis visto hasta el momento podréis pensar que es un colegio como cualquier otro colegio en África, pero en este colegio ocurre algo muy especial y es que hay también albinos, niños negros albinos. Antes de nada, ¿qué es un albino? Imagino que lo sabréis la mayoría de vosotros, pero bueno, un albino es una persona que por un trastorno genético es completamente blanco, pelo y piel completamente blancos. Como podréis imaginar, un albino en África, donde todas las personas son negras, llama mucho la atención, resalta ante todas las demás personas. Esto derivado en que se generen un montón de creencias, de supersticiones relacionadas entre los albinos y la brujería. En resumidas cuentas, muchas personas creen que una persona albina es básicamente mágica y que llevar partes de su cuerpo contigo o incluso un albino entero contigo deriva en buena suerte y te trae mucho dinero. Te puedes hacer rico llevando una parte del cuerpo de un albino contigo como si fuera un amuleto, digamos. Esto que supone que las personas albinas son perseguidas, amputadas, incluso asesinadas, vendidas en un mercado negro de brujería por todo el país. Es una problemática muy fuerte en Tanzania, por eso he querido venir aquí a grabar esto en concreto, también en otros países como Kenia, y también ocurre en diferentes lugares de todo el continente africano, con algunas variaciones respecto a los rituales que hay en cada lugar. Para que os hagáis la idea, una parte pequeña del cuerpo de un albino se puede vender por unos 3.000 euros y un cuerpo completo por más de 60.000. Esto en África, como podréis imaginar, es muchísimo dinero y solo grandes élites de mucho dinero pueden acceder a este tipo de cosas. También te voy a decir que la brujería está completamente prohibida en Tanzania y se ha imputado y condenado a un montón de curanderos que trafican con albinos en los últimos años, pero aún así mueve tanto dinero que es un problema que sigue muy presente, que incluso puede aumentar en algunas zonas y que por eso yo quería venir aquí para denunciarlo, porque a través de mostrárselo a todo el mundo las cosas poco a poco pueden ir cambiando y realmente yo es lo que deseo. Seguro que ahora entendéis mucho mejor por qué es tan difícil acceder a un lugar con albinos, por qué ha requerido tanto tiempo conseguir los permisos para estar aquí. Y es que en África, tristemente, estar junto a un albino supone estar junto a muchísimo dinero si cae en manos de alguien no adecuado, digamos. Esta es una problemática completamente salvaje, porque a los albinos por la calle les cazan con machetes. Incluso sé que hay algunas partes de África o algunas etnias de África que creen que la parte que más suerte da es penigenitales, por lo que muchas veces son amputados también estando vivos, para llevar consigo como si fuera un llavero o para vender a otras personas para conseguir dinero. Como veis, la comunidad albina en África vive completamente atemorizada, incluso sus huesos son vendidos, también atribuyéndoles poderes sobrenaturales. Así que antes de nada quería sentarme aquí en la entrada del colegio y explicaros un poco de esto para que entendierais la temática desde el principio y ahora sí proseguir. Realmente es un lugar donde los protegen, los albinos conviven con el resto de niños, pero la diferencia es que el resto de niños van y vienen al colegio, es decir, duermen en sus casas con sus padres, vienen a estudiar y vuelven a sus casas. Los albinos, en cambio, no, estudian en estas aulas con los demás niños, pero después tienen por allí, digamos, sus habitaciones donde duermen también. No pueden salir de aquí porque no es solo su colegio, sino que es su lugar de protección. En la calle corren un riesgo de muerte, así que realmente tienen que quedarse aquí. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo estudian los albinos junto a los demás niños, a ver si nos podemos acercar un poco a algunos de ellos, incluso romper esa barrera del miedo que probablemente tengan, y bueno, a ver qué podemos descubrir por aquí.
Estamos comenzando ya a recorrer algunas de las clases. Como me podía imaginar, el trato con los niños albinos es muy diferente al trato con los demás niños africanos. Normalmente los niños africanos son pura alegría, vienen, te saludan, te chocan la mano. Sin embargo, ellos, y las razones son completamente entendibles, son mucho más tímidos, se les ve con bastante miedo, muy precavidos. Incluso sacarles una sonrisa, tristemente, es bastante difícil. Mi principal misión en el día de hoy es que, por supuesto, no les quiero hacer sentir más diferentes de lo que probablemente ya se sientan. Por eso no solo grabo vídeos de los niños albinos, sino que grabo también de los otros para que vean que estoy grabando vídeos de todos los niños. Desde luego no quiero que se sientan aislados, quiero hacerles sentir como uno más, que es lo que intentan también en este colegio, dándoles clases junto a los demás niños. Por cierto, aquí llevo mascarilla porque por orden del gobierno, en un lugar donde se juntan tantas personas como puede ser un colegio, o probablemente también en hospitales o en lugares así, sí que es obligatorio llevar la mascarilla. Los niños realmente no la llevan casi ninguno, pero a los que venimos de fuera sí, así que aquí sí que la llevo. She said till she can be start school here, there is enough security. Changamoto ambayo inatukabili ni kwamba unakosa vile vitu vya kusomea ubaoni au kwenye daftari kama hivi na hata vya kujikingia, ndio maana unakuta Bali kama nyie mlivyo wenyewe au Realmente me da muchísima pena ver la gran diferencia que hay en la forma de ser y de actuar de los niños albinos y el resto de los niños. Como decía, están súper cortados y por eso voy en la grabación con muchísimo cuidado. Sobre todo con estos primeros que hemos podido hablar, nos cuentan que no han tenido ningún problema, lógicamente porque están bajo la protección de este centro. Dicen que cuando salen a la calle van siempre con los profesores, así que no tienen miedo, pero que sí que tendrían mucho miedo en caso de tener que ir solos a la calle. Los motivos son obvios, o sea, lo entiendo completamente, es que están en auténtico peligro. O sea, esto no es ninguna broma, no es... Su vida está en peligro si están en la calle solos. De todas formas, dicen que su único reto no es con la brujería y con este mercado negro, sino, como nos explicaba esa niña, también tienen problemas con el sol, ya que les puede quemar la piel, les puede quemar los ojos, les puede crear cáncer de piel. Tienen también problemas con la visión. Realmente su nivel de visión en muchos casos es muy bajito, por eso los medios aquí son muy limitados, no tienen protectores para la piel, no tienen gafas para ellos. Así que sí, probablemente en todas las clases veréis los albinos sentados en las primeras filas. No es por aislarlos, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad, es sencillamente para que puedan ver qué hay en la pizarra, ¿no? Y es que en este colegio, aparte de niños albinos, hay también niños con alguna enfermedad, hay niños ciegos, incluso la mezcla de niños albinos y ciegos. Imaginaos lo difícil que debe ser esa vida aquí en África. Vale, prestadme por favor mucha atención ahora, lo que quiero contaros en estos momentos es muy importante. Como veis, es un vídeo denuncia para enseñar al mundo la cruda y difícil realidad que viven los albinos en África, pero mis primeras intenciones no eran solo estas. Mi primera intención era venir a Tanzania en mayo y previo al viaje quería hacer un crowdfunding para que entre todos nosotros, entre vosotros y yo, pudiéramos hacer una recolecta de dinero para traer aquí y ayudar, porque realmente, como veis, la situación es muy dura. El tema es que debido al COVID y a la pandemia, ese viaje en mayo tuvo que verse cancelado y ahora mismo en julio lo he planeado prácticamente de un día para otro y no me ha dado tiempo a hacer nada de eso. Por eso, en vez del gran crowdfunding, se me ocurrió que igual tenían alguna forma aquí de enviar dinero desde Europa o desde América, desde cualquier parte del mundo, para que vosotros desde vuestras casas pudierais ayudar, incluso que yo, estando en España, pudiera también mantenerme en contacto para ver cómo está por aquí todo. No se trata solo de ayudar a los niños albinos, sino también ayudar al centro, al colegio, porque realmente está lleno de grietas. Yo he podido verlas en algunas aulas, son súper evidentes y esto es súper peligroso porque se puede derrumbar encima de los niños. Y recuerdo que no es solo un colegio, es también, digamos, una especie de internado para estos niños albinos. Entonces, si os parece bien, os voy a dejar en la descripción una cuenta del banco para que podáis enviar sin intermediarios directamente de vuestra cuenta del banco a la cuenta del banco de aquí del colegio. Y también os voy a facilitar formas de contacto para que podáis hablar, por ejemplo, directamente a través de mail con el director del centro. Como digo, lo tenéis en la descripción, así que tenéis en vuestras manos el poder ayudar a esta gente que realmente lo necesita. Está curioso también que los niños, es decir, tanto los albinos como los no albinos, se separan también por religión, pero esto en el buen sentido, es decir, a los que provienen de una familia musulmana, por ejemplo, se les ofrece tener una educación basada en la religión musulmana, los de la cristiana en la cristiana, y entonces están separados en aulas también. Como veis, por ejemplo, esta niña albina está en la segunda fila de la clase, pero aún así necesita esa especie de prismático para poder leer qué hay en la pizarra.
Vale, antes de continuar quería buscaros algunos datos muy concretos para que pudierais observar claramente cómo de instaurada está la brujería, digamos, en algunas zonas de África. Esta es una noticia de hace poquitos años, 2015, es de Tanzania, y es que llegaban las elecciones y el Parlamento tanzano, intentando luchar contra la problemática de la brujería, básicamente tuvo que pedir a sus miembros que no recurrieran a la brujería para intentar ganar en las urnas. Otro motivo de peso por el que decidí grabar este vídeo de los albinos aquí en Tanzania es que es el país africano con mayor índice de albinismo. Pero bueno, por lo que he podido investigar, hay otros países como Malawi, Burundi o Kenia, como decía, que se está instaurando cada vez más. Al final es lo que decía, por suerte los gobiernos están luchando contra la problemática. La parte mala es que el dinero ya sabéis que mueve montañas, y el albinismo, pues, o la brujería relacionada con el albinismo puede mover muchísimos miles de euros. También por suerte y gracias a las nuevas medidas del gobierno, de las nuevas leyes para proteger a los albinos y así, se ha mejorado una barbaridad la situación de los albinos, y es que 5 años atrás podía haber entre 5 y 10 casos diarios de albinos secuestrados, mutilados e incluso asesinados, y actualmente se pueden reportar al año muy pocos casos de problemas con albinos. God is love is like an apple red and sweet. God is love is like an apple red and sweet, red and sweet. Umeshapungua, Enyi viongozi wote, teteni haki, walemavu wasinyanyasike, enyi na wageni wote, teteni haki, walemavu wasinyanyasike, teteni haki, wasinyanyasike. Tunamshukuru Mola kwa kutujalia leo kukutana na wageni na wadau wote. Bueno, después de haberles oído cantar, que la verdad que me ha encantado, no solo me ha encantado, sino que me ha emocionado, porque hablaban de canciones del arco iris, de cosas bonitas, como un poco por la prosperidad de la gente albina, entiendo yo, que era como el mensaje, y realmente cantaban súper bien. De verdad que me ha llegado a emocionar, y en estos momentos el tema es que hay uno de ellos, uno de los niños albinos, que es como el delegado y representante o portavoz de los demás. Como digo, son muy tímidos, se están riendo todo el rato o miran para abajo, pero él, por lo que he podido ver cómo interactúa con los demás, es básicamente el jefe. Les ha puesto a todos en corro, él está agachado en el centro y les ha preguntado qué problemas habéis tenido, qué cosas queréis contar. Está apuntando el tío todo en un papel y después va a ser él quien nos lo cuente. Me gusta mucho ver cómo hacen familia entre ellos y cómo se apoyan unos a otros. Y vamos a ver qué nos cuentan ahora. Kwa majina naitwa Gilbert Fidelis Mushi, ni kaka mkuu wa shule ya msingi Mwereni. Mimi ni mwakilishi wa wenzangu wenye wa albinism. Zifuatazo ni changamoto zinazotukabili shuleni na nyumbani. Hatuna vifaa vya kusomea kama teleskopu. Hatuna vifaa vya shule, vifaa vya kujikinga na jua. Kwa sababu ya ugonjwa wa corona, tuna changamoto ya kupata vitakasa mikono na barakoa. Thank you. Thank you too. Thank you so much. Thank you so much. También ahora nos han comentado que en las canciones que estaban cantando hablan de que aproximadamente un 90% de los albinos ahora están seguros y protegidos gracias a las leyes, pero el problema real es que están protegidos cuando están dentro de la escuela o dentro de los centros donde se encuentran. En el momento que tienen que salir a la calle siguen en peligro y siguen sintiéndose desprotegidos. Entonces, básicamente, están seguros porque todos han sido confinados en lugares seguros para ellos, pero no pueden hacer vida con los demás. Entonces, que esté el 90% seguro, digamos, es algo muy bueno. Me alegro realmente de poder oír eso, pero aún queda muchísimo trabajo, porque la cosa es que no estén perseguidos, que no estén en riesgo de muerte. Así que, bueno, como digo, todavía queda camino y queda mucho progreso por delante aquí. Vale, pues entrando desde este lado tenemos aquí los dormitorios. Quería enseñároslo porque, bueno, es importante que veáis cómo duermen. Realmente el director del colegio, todo el equipo, nos cuenta que hace todo lo posible para mejorar, pero claro, sin presupuesto, sin dinero, pues no se puede hacer absolutamente nada. Y sobre todo es que en este caso, pues son, aparte de niños albinos que necesitan protección, como digo, algunos tienen algunas enfermedades o ceguera, por lo que necesitan más cuidados, de hecho. Jambo. Por ejemplo, tenemos por aquí que están limpiando esta habitación. Algunas... Good afternoon.
Algunas habitaciones ni siquiera tienen, imagino que estas serán las que no se usan, pero podemos ver zapatillas por aquí debajo, así que bueno, aquí es donde duerme uno de ellos realmente. Por aquí tenemos otra de las habitaciones un poco mejor preparada. Hello friend, you are the leader. Y más habitaciones tenemos por aquí, así que bueno, aquí es donde viven protegidos en este colegio, fijaos en esto. Y realmente la energía que se respira por aquí es increíble, es como súper tranquila, pero se respira felicidad, o sea, no ves ningún ambiente tenso en este lugar. Y también el director creo que hace una labor increíble, la acabo de conocer hoy, pero creo que sus intenciones son las mejores. Creo que lo que él cuenta es de verdad lo que él piensa y lo que él siente. Una de las cosas que más me ha gustado es que tiene por aquí una plantación de plátanos, también de otros vegetales, tiene un corralito con gallinas, un lugar para vacas, una piscifactoría, y realmente enseñan a los niños a cuidar de todo esto. Es importante porque el mensaje que quiere dar el director nos lo ha explicado y es muy interesante. Dice que en Tanzania hay un montón de recursos naturales, el problema es la mentalidad de las personas. Las personas tienen que tener una mentalidad, tienen que innovar, tienen que pensar diferente para crear sus propias ideas, para desarrollar sus proyectos. Y realmente en este lugar es lo que intenta, que los niños, no solo los albinos, sino todos, pues bueno, tengan libertad de pensamiento, libertad de opinión, que sean capaces de innovar y desarrollar sus propias ideas, y eso me encanta. Bueno, bye bye. Realmente estoy muy agradecido de cómo nos han acogido. Bueno, para empezar, de que nos hayan permitido entrar. Como digo, estos sitios están bastante restringidos por razones obvias, pero lo que digo, me voy muy contento de aquí y ojalá que su situación no haga más que mejorar poco a poco. Una vez estando aquí, realmente yo quería ayudar con algo más que el vídeo, pero no sabía cómo, así que les he preguntado. El caso es que han aceptado que les compre unos cuantos kilos de arroz, de jabón, de sal y azúcar, creo que ha sido también. Caramelos para los niños ciegos y los niños albinos también. Realmente sé que esto no va a cambiar la situación, pero bueno, un granito de arena, como espero que podáis hacer muchos de vosotros también. Nos han enseñado un listado de proyectos con los que están, como pavimentar las calles o reforzar las estructuras de los edificios. Estaban valorados como en $500.000. Realmente aquí hace falta mucho apoyo, mucha ayuda detrás, pero bueno, seguro que al menos esta pequeña ayuda es bienvenida.